Ahí está. Bien. Bueno, entonces, como les decía, la idea es contarles brevemente por arriba cuáles son los elementos de optimización que aparecen bueno, en todas las cosas que estuvimos viendo y con Matías, con Guillermo, y en las cosas que vienen después también. Creo que este es un buen momento como para introducirlas, con un poco con la perspectiva de lo que ya vieron, pero también como para alivianar un poco lo que viene después. Entonces, es una clase muy, muy reducida de lo que es optimización. O sea, hay cursos enteros de estos y hay hasta más de un curso con distintos enfoques. Pero quiero que es algo que muchas veces lo pasamos por alto. No necesariamente tenemos que ser expertos en optimización para hacer ciencia de datos. Eso espero que quede. Lo voy a tratar de repetirlo a lo largo de la clase, pero sí está bueno saber qué es lo que está pasando atrás, ¿no? Creo espero que quede un poco más claro a medida que vayamos avanzando. Entonces, primero vamos a ver qué es optimización brevemente. Lo que le decía recién, por qué es importante la optimización en ciencia de datos o en aprendizaje automático, en todas estas cosas. Vamos a tratar de relacionarlo con un montón de conceptos que vieron antes. Y por último, le puse ahí como título descenso por gradiente porque es algo que vamos a ver un poquitito más en detalle, pero en realidad vamos a ver como familias de métodos y qué hay que tener en cuenta cuando los usan. No necesariamente cuando uno Bueno, les voy a mostrar un poquito de código, van a ver que son 4 líneas. Entonces, depende del problema, puede ser que quieran usar algo que ya está hecho o hacer algo de cero, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta algunas cosas importantes que voy a tratar de comentarles a lo largo de la clase. Entonces, ¿qué es optimización? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de optimización? Es básicamente minimizar una función, o sea, hallar el mínimo de una función. Tenemos una cierta función f de x ahí, y queremos hallar dónde se da el mínimo de esa función y nos podemos mover en un cierto conjunto de x, que es el que está ahí como con la x caligráfica, esa es. Entonces, la f puede querer decir muchas cosas, después vamos a ver qué es lo que va a querer decir en nuestros casos, y el conjunto SX donde se mueve la x chica también tiene interpretación en nuestro contexto. Bueno, hallar el mínimo, por las dudas, vamos a tener una f. Acá pueden haber muchas variantes, o sea, podemos tener funciones que están definidas en los reales, funciones que están definidas en Rn, funciones que están definidas en el conjunto de matrices, funciones que están definidas en variedades más complicadas. Típicamente lo que les va a aparecer y con lo que vamos a trabajar más nosotros es con subconjuntos de Rn. ¿Ah? O sea, que el conjunto, ¿ven el cursor? Perdón. ¿Se ve el cursor ahí? No, No sé. ¿No? No importa. Entonces, creo que puedo... Ahí está. ¿Y ahora? sí. Está perfecto. Ahora sí. Entonces, el conjunto de este X va a ser un subconjunto de Rn, en principio para nosotros, y es donde se van a estar moviendo lo que para nosotros van a ser los parámetros. En realidad, bueno, y el mínimo es, por las dudas, un X es un lugar donde se alcanza el mínimo de cierta función cuando la función evaluada en ese punto es más chica que la función evaluada en otro punto, ¿no? Eso vamos a ir viendo algunos detallecitos de eso. En realidad, muchas veces lo que nos interesa más que el problema de arriba es el de abajo, que es el argmin, que es el lugar donde se alcanza el mínimo. O sea, yo tengo determinada función, piensen si quieren en la función x cuadrado para fijar ideas, entonces, bueno, o quizás x cuadrado más 1, ¿no? Como para que no nos queden los mismos números. Tenemos la función x cuadrado más 1, una función de r en r, el mínimo de esa función vale 1 y se alcanza en 0. ¿Sí? O sea, quiero distinguir esas dos cosas. ¿Cuál es el valor mínimo de la función y en qué punto se alcanza el mínimo? Y lo que nos interesa muchas veces es cuáles son los parámetros, o sea, cuál es el x chiquita, este de acá, donde se alcanza el mínimo de la función. Eso es lo que quiere decir este problema acá. El argmin es en qué lugar, para qué valor de x, se alcanza el mínimo de esta función f de x, ¿no? Y van a ver que tiene mucho sentido para las cosas que ya vieron.
Entonces, para fijar un poco de ideas, retomemos el problema de mínimos cuadrados que ya vieron, o regresión lineal, si quieren. Entonces, tenemos ciertos datos, que por ahora vamos a pensar que son de un par XY, donde cada uno es un número real, y suponemos que tiene un modelo lineal, o sea que la variable y es a por x más b. Entonces el objetivo, entonces acá si quieren lo que queremos hacer es regresión, ¿no? Tenemos valores de x y valores de y, y tenemos muchos pares x, y lo que queremos hacer es aprender la regresión para que cuando nos llegue un nuevo valor de x podamos predecir cuál sería el valor de y correspondiente. Entonces lo que queremos hacer es aprender cuál es la recta roja esta que aparece acá. Queremos encontrar cuál es la recta que mejor aproxima a esos puntos. Entonces, el objetivo para encontrar la recta es encontrar los parámetros de la recta, que en este caso son a y b. Entonces tenemos que encontrar cuáles son los valores de a y b que mejor expliquen los datos en este modelo lineal. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, uno podría plantear ese problema desde este punto de vista. Puede haber muchos, quizás el más clásico y el que vamos a comentar por ahora es el de minimizar, acá está el mínimo, o sea, vamos a leer qué es lo que quiere decir esto. Esto quiere decir, encontremos los valores de a y b, o sea, encontremos la recta, que minimiza esta parte que está acá. Y esto, lo que dice acá, es la suma de todos los residuos al cuadrado. ¿Esto qué es? Esto es, para cada punto de estos azules que está acá, lo que estamos midiendo es la distancia de la recta, o sea, a por xy más b, menos el punto. O sea, para cada uno de estos puntos estamos midiendo cuán lejos está de la recta, y eso lo elevamos al cuadrado. Eso básicamente es, acá no debería tener la norma, debería ser solamente el paréntesis. Después lo arreglo eso. Porque lo iba a poner matricial primero y por eso puse la norma y después escribí la suma, pero no pasa nada. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar cuáles son los valores de a y b que minimizan esa suma de residuos al cuadrado, ¿no? Esa es una posible manera de definir cuál es la recta que mejor aproxima. Eso va a depender del problema, pero eso es una forma muy usada. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, se entiende bien. No está grabando, ¿no? Puede ser que no vemos el cosito rojo. Te digo por las dudas. Yo creo que quise poner a grabar. No lo veo como que está grabando. Sí, acá me dice para stop y pausa, para pausar y parar la grabación, así que espero que sí. Está perfecto. Ah. Bien, entonces, bueno, ¿por qué aparece en ciencia de datos esto, ¿no? Esperen que me quedó acá, ustedes creo que no lo ven, pero me quedó acá ahí está, ahora sí. Bien, ¿por qué en ciencia de datos? Bueno, porque en general los modelos, entrenar los modelos, que es una cosa que estuvieron viendo con Matías y con Guillermo, implica encontrar los parámetros que minimicen determinado error o determinada función de pérdida. En este caso, en el caso de la regresión lineal, decimos, bueno, quiero encontrar la recta que mejor aproxime los puntos. Y bueno, me defino que es para mí, porque conozco el problema, porque conozco los datos, qué es lo que quiero decir con que mejor aproxime cuál es la recta que mejor aproxime. Eso vamos a volver sobre eso un poco más tarde. Pero en general aparece ese concepto de encontrar cuál es el mejor par, en este caso, cuál es la mejor recta. De nuevo, esa elección fue no arbitraria, pero es una opción posible, que es esta que aparece acá arriba, que es la de minimizar los residuos al cuadrado. Y eso da lugar al problema de mínimos cuadrados que vamos a usar un poco como eje en esta clase, aunque vamos a ver varias otras cosas. Pero como es un problema bien sencillo que más o menos están acostumbrados a ver, vamos a usarlo como para bajar las ideas un poco a tierra. Entonces, esa es una opción. En realidad, y quizás para los que hacen un poco más de probabilidad estadística, lo que estamos asumiendo acá es que los datos siguen un modelo lineal y que tienen un ruido que es gaussiano. Eso es lo que estamos asumiendo atrás de la minimización de los errores al cuadrado, de los residuos al cuadrado. No importa demasiado eso, pero, por ejemplo, eso es algo que podemos saber. Suponemos que nuestros datos siguen un modelo lineal y que los errores de medición o de lo que sea son errores normales.
quizás queramos hacer otra cosa que sea o más robusta, o que sabemos que los errores no son gaussianos, sino que tienen otra distribución, por ejemplo la laplaciana o lo que sea, y podemos querer incorporar otro tipo de residuo, y entonces tenemos otra función de pérdida, que es esta que aparece acá, que es la norma 1. En lugar de elevar las cosas al cuadrado, miramos el valor absoluto nada más. Y quizás, por cómo es el modelo también, queramos que alguno de estos parámetros cumpla determinadas restricciones. Por ejemplo, que el A sea positivo. Capaz que el A es, no sé, un precio, o la cantidad de mercadería que no sé qué, ¿no? O sea, si los parámetros tienen significado físico, o no necesariamente físico, ¿no? Pero significado que queramos restringir cuáles son los valores posibles, bueno, eso lo podemos incorporar a la optimización, a la minimización. Entonces acá, en lugar de buscar sobre todas las rectas, en este caso estamos buscando sobre todas las rectas que tienen pendiente positiva. Yo qué sé, capaz que tiene sentido hacer eso. Más allá del caso puntual de la regresión lineal y de la pendiente positiva, lo que quiero marcar acá es que podemos tener restricciones sobre los parámetros. ¿Ah? Y esas restricciones en realidad son las que quedan incorporadas, perdón que vuelva, al conjunto de este X de acá. ¿Sí? Este X, en el caso que estamos mirando ahora, es el conjunto de pares A y B, donde la primera coordenada es positiva. No sería igual que 0, por ejemplo. Vayamos un poco más, o sea, esto lo quería usar como ejemplo para empezar a plantear problemas de minimización. Una cosa que no dije es que la mayoría de los problemas aparecen como minimización, minimizar cierta función, pero cuando queremos maximizar otra función, entra todo en la misma categoría. Básicamente, un problema de maximización lo podemos convertir en un problema de minimización tomando la función opuesta, o le agregamos un menos adelante y ya lo convertimos en un problema de minimización. Por eso hablamos siempre de minimización, y los problemas de maximización son completamente análogos. Entonces, otra cosa que vieron es SVM, ¿no? las Support Vector Machines, que básicamente es un método de clasificación, donde acá tenemos dos categorías de puntos, los que están abajo a la derecha, que son blancos, y los de arriba a la izquierda, que son negros. Y lo que queremos buscar es cuál es la mejor división del plano, de manera que separe a esos dos conjuntos de puntos lo mejor posible. Ese lo mejor posible hay que decir bien qué es lo que queremos decir, como para poder después encontrar cuál es. Creo que acá tenemos tres ejemplos, ¿no? Esta recta de acá, esta recta de acá y esta recta de acá. Quizás nosotros a mano, o mirando más o menos, podamos elegir, bueno, me parece que esta es la que mejor separa. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el criterio? Tenemos que elegir un criterio, y en base a ese criterio tenemos que elegir cuál es el plano, el hiperplano, o en este caso la recta, que mejor separa los puntos. En este caso, lo que podemos hacer es, lo que se hace es definir esta distancia que está acá, que es lo que se llama margen. O sea, una vez que tenemos una recta, que es esta, que si no me equivoco es esta misma que está acá en el medio, una vez que tenemos una recta, podemos definir el margen, que es esto, ¿no? O sea, creo que se entiende bien qué es lo que quiere decir. Es de esta recta, cuál es el punto blanco que está más cerca, cuál es el punto negro que está más cerca, y bueno, esa distancia que está ahí es lo que se llama margen. Un criterio posible, que es el que se utiliza en SVM, es, bueno, hallar cuál es la recta que te maximice el margen este, ¿sí? O sea, que te separe lo más posible los dos conjuntos de puntos. Eso, escrito como problema de optimización, se puede escribir así. No importa demasiado, no quiero entrar en los detalles del planteo del problema. Lo vamos a leer igual y vamos a tratar de entenderlo, pero no es algo que me preocupe demasiado. Lo que sí les quería mostrar es que surge naturalmente cuando uno dice, bueno, quiero clasificar, quiero usar SVM, quiero encontrar la mejor recta. Y cuando uno dice mejor, lo que está diciendo es mejor con respecto a determinado criterio. Y una vez que uno tiene un criterio y quiere encontrar la mejor recta, eso se transforma en encontrar los parámetros que mejor se ajusten a ese criterio. Entonces, en este caso, T es lo que mide el margen este. En realidad esto es 2T, pero no hay problema. Y lo que está diciendo acá es que, bueno,
XY y los I sub I son los dos tipos distintos de puntos. O sea, XY son los de una clase y los I sub I son los de la otra clase. Y lo que está diciendo acá son las restricciones. O sea, queremos encontrar, no es un, perdón que corte, pero no es un problema de optimización típico en el que queremos minimizar una función de costo. Acá lo que queremos es maximizar el margen de decisión, y donde en las restricciones lo que decimos es, bueno, que todos los puntos de la clase esta de acá queden para un lado, eso es lo que quiere decir acá, o sea, tenemos la recta que es A por X más B, entonces todos los puntos negros quedan a la izquierda, en este caso de la recta, todos los puntos blancos quedan a la derecha, y bueno, esto es algo que no viene al caso. Pero quería mostrarles que en el caso de clasificación con SVM, naturalmente aparece un problema de optimización. ¿Ah? Repito, no quiero entrar en detalles en qué es este problema o cómo podemos resolverlo, cómo podemos plantear este problema, pero sí quiero que vean que hay un problema de optimización ahí. Y que lo que hay que encontrar en definitiva son los A y B que maximicen el margen este. ¿Ah? Y ahí vieron que aparece un problema de maximización. Redes neuronales, quizás algunos de ustedes ya hayan usado, algunas cosas ya hayan escuchado. Vamos a tener una clase o dos de Guillermo, que nos va a contar cómo surgen y para qué se usan y cómo se usan. Pero básicamente, si más o menos escucharon algo, cada una de estas rayitas que aparece acá en las redes neuronales es un parámetro. O sea, acá teníamos en este mínimos cuadrados, perdón que vuelva, teníamos dos parámetros, que son la pendiente y el B, digamos, de la recta. Tenemos dos parámetros. Cuando uno trabaja con redes neuronales tiene millones de parámetros en general. Cada una de estas rayitas es un parámetro. Y ahí lo que uno hace es minimizar cierta función de pérdida que uno decide en función de cuál es la tarea que quiere hacer. Por ejemplo, si quiere clasificar imágenes en imágenes de perros y gatos, bueno, lo que vamos a querer hacer es, en función de todas esas imágenes, elegir cuáles son los pesos que hay que poner en cada una de estas rayitas para que nuestra clasificación sea lo mejor posible. Y ahí podemos tener distintos criterios. Bueno, cuántas veces le invocamos, ¿no? Lo que estuvieron hablando con Guillermo en la clase pasada. El mirar los errores de clasificación. Minimizar el error de clasificación sobre un conjunto de entrenamiento. Eso es una posible función de pérdida. Vamos a volver sobre eso un poco más adelante. Pero les quería mostrar que cuando uno trabaja con redes neuronales, cuando uno pone, si lo usaron, ¿no? Si ponen entrenar, train, ahí en lo que sea que estén usando, lo que están haciendo en definitiva es resolviendo un problema de optimización, o resolviendo lo mejor que se pueda un determinado problema de optimización. Otro ejemplo, hay un problema que se llama de completación, sería, de matrices, que básicamente es el siguiente. Tenemos una matriz grande en principio, de la que conocemos solamente algunas de sus entradas, que son las que acá están en negro, por ejemplo. Los cuadraditos negros son valores que conocemos de esta matriz, y los blancos son valores que no conocemos. Entonces, la idea es completarla, es decir qué es lo que va en cada uno de los lugares que no tenemos datos. Eso, en realidad, así como lo dije, está mal planteado, porque podemos completarla con cualquier cosa, todo con ceros, todo con unos, con números al azar. La cosa es completarla de manera que tenga sentido con el problema, y ahora voy a decir un poco sobre eso. Un problema que ahora les voy a contar es, bueno, me adelanto, es lo que se llama el problema de Netflix. No sé si saben, pero en determinado momento Netflix largó un desafío que era los que pudieran mejorar su sistema de recomendación de películas. Se llevaban un premio que es $1 millón, creo que es el cheque ese que aparece ahí. Esos son el equipo ganador. Que básicamente todo el problema se puede reducir a un problema de completación de matrices. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente lo que tiene en la base de datos de Netflix es un montón de películas y un montón de usuarios. Ahora, claramente
No todos los usuarios vieron todas las películas, de hecho cada usuario ve su conjunto bastante chico de todo el catálogo de películas, y cada película obviamente no es vista por todas las personas. Entonces, solamente tenemos datos, bueno, y los datos es la calificación que cada usuario le pone a la película, ¿no? Entonces, cada fila, por ejemplo, es un usuario, esta fila de acá soy yo, por ejemplo, y estas son las películas que vi y cómo las califiqué. Entonces acá, por ejemplo, en este caso, los valores que puede llegar a tener la matriz son de 1 a 5. Antes se usaba de 1 a 5, ahora Netflix cambió eso y puso solamente dedito para arriba o para abajo, pero antes las calificaciones eran de 1 a 5. Entonces pensemos de 1 a 5. Entonces capaz que yo acá vi, no sé, esta película es Pulp Fiction, y esta película es Bastardos sin Gloria, y yo las vi las dos y las califiqué bien, y acá vi una que vi hace un par de días que era horrible y la califiqué horrible, y bueno, entonces Netflix tiene un montón de datos, pero claramente esta matriz está incompleta. Entonces a Netflix le gustaría saber qué tendría que ir acá, por ejemplo. O sea, ¿qué calificación le pondría yo a esta película para saber si me la recomienda o no? ¿Sí? Por eso el sistema de recomendación se basa en esta estructura de, lo llama filtros colaborativos. Colaborativos porque, ¿qué es lo que pasa en realidad? Claramente, los números que aparecen en esta, los datos que aparecen en esta matriz tienen cierta estructura, porque a mí me gusta Tarantino y capaz que a este usuario de acá también le gusta Tarantino. Entonces capaz que él vio Pulp Fiction y vio Bastardos sin Gloria y las calificó igual que yo porque nos gustaron las dos, y él vio Kill Bill acá y la calificó muy bien. Y el sistema este lo que trata de hacer es, bueno, aprender que estas dos personas, por ejemplo, tienen gustos parecidos, o que estas películas son parecidas en determinado sentido. Entonces, a Netflix le gustaría saber que a mí me gustaría ver Kill Bill para recomendármela. ¿Se entiende más o menos el problema? Sí. Bárbaro. Bueno, entonces, ese problema es dificilísimo y en realidad se basa en que básicamente nosotros, como usuarios, y las películas como películas, no somos linealmente independientes, digamos. Mi gusto probablemente es muy parecido al gusto de otra persona o una combinación de gustos de otras personas. Y las películas también las podemos agrupar en películas por director o por actores y actrices o por género, lo que sea, ¿no? Entonces, una manera de resolver este problema es encontrar cuál es la matriz. Les voy a leer lo que dice acá, ya estamos introduciendo el problema de optimización. Es minimizar el rango de la matriz X, o sea, tenemos que buscar una matriz X, que es la que es completar esto de acá, sujeto a que coincida con los datos que ya tenemos, o sea, la M son los datos que tenemos que están pintados de negro. Entonces, esos son los datos que están en omega, ¿no? O sea, los IJ que están en el conjunto omega son los datos que tenemos. Entonces, para los datos que tenemos, queremos que coincida. O sea, queremos completar la matriz, pero manteniendo los datos que ya teníamos, obviamente. Entonces, queremos encontrar la matriz que coincida con los datos que ya teníamos en los casilleros negros y que sea de rango mínimo, lo mínimo posible. Por eso que les decía recién que no importa demasiado la explicación, pero viene de ahí, de que en principio la matriz esta es de bajo rango, porque no tenemos tantos grados de libertad, porque no somos tan distintos y porque las películas no son tan distintas entre sí. Entonces, una pregunta, perdóname a ver si te sigo. ¿Tu rango de acá es lo que era el margen en el plano en el otro? Bueno, en realidad el rango es, lo que estoy diciendo acá es el rango como rango de matriz, que es no importa demasiado. El mínimo conjunto de filas linealmente independientes. Exacto, el mínimo conjunto de filas linealmente fila de columna. Exacto. Entonces, pero para visualizarlo, ¿es eso? ¿Es como análogo? Decimos. Puede ser análogo, pero en este contexto lo que estamos modelizando, y esta es una de las partes difíciles de cada uno de los problemas, estamos modelizando el problema
Entonces, en el caso de SVM, lo que decíamos era, bueno, tenemos dos conjuntos de datos y queremos separarlos lo más posible. Y lo que estamos queriendo maximizar es el rango. Y acá lo que tenemos es, queremos completar una matriz con puntajes de manera que sea lo más, quiero decir, colaborativa, digamos, o lo que sea lo más representativa de que los gustos de las personas son muy similares entre sí. Y eso lo estamos modelizando como el rango de la matriz. ¿Ah? Como que hay muchas filas que son iguales o muy parecidas. Entonces, lo que estamos tratando de la hacer... dimensionalidad. Claro, exactamente. Es eso. Gracias. No, por favor. Bueno, este problema lo voy a comentar ahora para después volver un poquito sobre eso. Este problema no se puede resolver, es imposible de resolver, básicamente porque el rango es una función discreta, el rango de una matriz puede ser 1, 2, 3, y bueno, este problema no es que no se pueda resolver, está dentro de la clase de los problemas NP completos, que no existen, no se conocen algoritmos eficientes que lo puedan calcular ahora, ¿no? Es un poco más complicado que eso, ni siquiera yo lo entiendo, pero básicamente no podemos aspirar a resolver este problema con seguridad. Entonces, una cosa que se hace es sustituir este problema por otro que es muy similar. ¿Ah? Esto por ahora no lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar acá como diciendo, bueno, este es el problema que querríamos resolver, pero es sumamente difícil. Este es el problema que podemos resolver y lo quiero dejar ahí para volver sobre él cuando veamos un poco más algunos conceptos un poco más adelante. ¿Me perdonas una preguntita más? A ver, sí. no es importante, pero el M, ¿qué era tu M? Porque omega eran los datos, los pares que vos conocías. Sí, el omega son los puntos, ¿dónde están los casilleros negros? Digamos, es el omega. Sí. Por ejemplo, acá el 1,1 está en omega, el 1,2 está en el omega, en el 2,2 no. Y X es la matriz entera, digamos, la que yo quiero obtener. La matriz que tiene todos los datos en todas las entradas. O sea, es la matriz que tiene los datos que estaban en las casilleros negros y los datos ya agregados que estoy adivinando, entre comillas, o completando en los casilleros blancos. Esa es la matriz X. ¿Y M? Perdón, y M son los datos que tengo, es la matriz que tengo que está incompleta, es la matriz que me da Netflix, digamos, o la matriz que tiene Netflix, es la matriz que tiene algunas calificaciones para algunos pares usuario-película. Entonces quiero que la matriz coincida con esas calificaciones, la matriz que voy a completar, que coincida con esas calificaciones que ya tiene Netflix y que agregue cuáles serían las calificaciones para las casillas que no están en omega. ¿Sí? No sé si me expliqué. Espero que sí. Gracias. Bien, gracias. Bueno, entonces, sigamos. Ahí está. Les voy a comentar un par de clasificaciones de cómo se dividían antes y cómo se dividen ahora los problemas de optimización. Clasificaciones no en el sentido de clasificación de aprendizaje automático, sino clasificación en el sentido de tenemos problemas de optimización que son lineales y no lineales. Lineales, no voy a entrar demasiado tampoco, como ya les dije, esto es como un pantallazo, pero durante mucho tiempo se pensó que la barrera entre los problemas, yo recién les hablé de problemas que no se pueden resolver, entre comillas, ¿no? O que es muy costoso resolver esos problemas. Durante mucho tiempo se pensó que la barrera entre lo que podíamos resolver y lo que no podíamos resolver era la linealidad. O sea, si la función que queremos minimizar es lineal y si las restricciones que tenemos son lineales. ¿Sí? Y esa era, durante mucho tiempo se pensó que eso era el límite, ¿no? Que los problemas de optimización lineales son los que se pueden resolver, y de hecho hay algoritmos para hacerlo, que muchos de ustedes los habrán estudiado, y después los problemas no lineales en general son más difíciles, y algún caso había que se sabía resolver, pero en general no había algoritmos genéricos para resolver problemas no lineales. Hoy se sabe que, por lo menos hoy en día, la división que se hace es entre problemas convexos y no convexos, que es cuando
la función, la f que teníamos hoy al principio, es convexa, es una función convexa. Convexa es que tiene concavidad positiva en todo el dominio, y el conjunto X, es el X caligráfico, donde estaban las restricciones, digamos, donde se pueden mover libremente los parámetros, también es un conjunto convexo. En ese caso, se pueden resolver los problemas, y si el problema no es convexo, no sabemos. En principio, o sea, claramente los problemas no convexos son más difíciles. Quizás para algunos problemas contados se pueda resolver, porque se pueda transformar en un problema convexo, porque se pueda transformar en un problema que se pueda resolver de alguna manera, pero a grosso modo, si a mí me dicen, mira, tengo un problema de optimización, ¿me ayudás a resolverlo? Te digo, bueno, decime un poco más. Bueno, es un problema convexo. Yo te digo, sí, lo sé resolver. Estoy exagerando, ¿no? Pero sin mirar el problema, si me decís, tengo un problema de optimización convexo, entonces seguramente algo vamos a poder hacer que funcione más o menos bien. Si me decís, bueno, mira, tengo un problema de optimización que es no convexo, te voy a decir, bueno, vamos a mirarlo y vamos a hacer lo que podamos. Y en general, esa distinción se da en que los problemas convexos tienen un mínimo absoluto, y que es el que podemos encontrar, y los problemas no convexos en general tienen muchos mínimos, ¿no? Voy a intentar hacerlo acá. Una función no convexa, por ejemplo, es algo que tiene esta forma así, que tiene que baja, sube, capaz que después baja de vuelta, sube de vuelta, entonces puede tener varios mínimos. Y lo que podemos decir es, bueno, yo te ayudo a encontrar algún mínimo de esos. No necesariamente va a ser el mejor. ¿Sí? Cuando el problema de optimización es convexo, sí vamos a poder asegurar que la solución que vamos a encontrar es la mejor, es única y es la mejor. Cuando el problema es no convexo, hay muchas soluciones y podemos aspirar a encontrar alguna de ellas. ¿No? Díganme si voy muy rápido o si tienen alguna pregunta. Voy a abrir el chat a ver si puedo. Yo tenía ahí una Dale. preguntita. No, eso de... Porque ya saber si es convexo o no, ¿viste? Sí. Ya es medio problema solucionado. Si sabés que el problema es convexo, después un poco más adelante les voy a comentar sobre cómo resolverlo. Pero sí, claramente una de las primeras cosas que uno se tiene que preguntar es si el problema es convexo. Si el problema es convexo, todavía no lo tenemos solucionado porque hay que elegir cómo lo vamos a resolver, pero claramente tenemos la mitad del camino andado y sobre todo tenemos la confianza de que vamos a poder encontrar la solución de manera confiable y que vamos a encontrar la mejor solución. Así que sí, a la pregunta de si lo primero que tenemos cuando uno está modelando el problema, uno llega, escribe ahí y dice, mira, me parece que este es el problema de optimización que mejor está modelando mi problema. Claramente la primera pregunta que yo me haría es si el problema es convexo. Y si el problema es convexo, me pondría muy contento porque sé cómo resolverlo. Y si el problema no es convexo, no me pondría tan contento. No quiere decir que no podamos hacer nada. De hecho, las redes neuronales funcionan bárbaro y toda la optimización esa está basada en problemas no convexos. ¿Ah? O sea que claramente se pueden hacer muchísimas cosas cuando el problema es no convexo. Pero está bueno saber, está bueno tenerlo en cuenta. ¿Sí? Vamos a hablar sobre eso también. Ahí va, ese segundo que dijiste de redes neuronales y que resuelven problemas no convexos no cambia. Pero si no, yo lo que podría hacer es buscar cuál es la forma funcional convexa que representa mi problema. Sí, de hecho, a ver si... Esto que les dije acá, básicamente, este problema no es que no se pueda resolver, pero eso es lo que les decía, es extremadamente difícil de resolver porque es un problema no convexo. Y lo que se hace, en este caso, lo que hicieron el equipo que ganó, es basarse en lo siguiente. Bueno, este problema no lo puedo resolver, pero este problema es el problema de optimización convexo más parecido a este de arriba. ¿Sí? Esta es una norma matricial que se llama la norma nuclear, no importa demasiado, pero esta es una convexificación del rango. ¿Ah? De vuelta, no importan los tecnicismos. Lo que les quiero mostrar es lo que hay atrás, que es un problema de optimización difícil, porque es un problema
ni siquiera, no es un problema convexo, y lo que hacemos es sustituirlo por un problema convexo, que sí sabemos resolver. O sea, este problema, lo que estamos discutiendo recién, yo miro esto y digo, a ver, ¿cuál es el conjunto de restricciones? Bueno, son restricciones de igualdad, esto me da un conjunto convexo. ¿Cuál es la función que quiero minimizar? Es una norma, que es una norma nuclear, es una norma convexa, así que este problema yo lo voy a poder resolver. Todavía no sé cómo, pero sé que de alguna manera voy a poder resolver esto. Y que voy a tener que garantizar encontrar el mínimo. Después el problema es si este mínimo coincide con el mínimo que yo estaba buscando, que es el del problema original. ¿Ah? Y ahí hay un montón de teoría y hay unos papers que están buenísimos que demuestran bajo qué condiciones las soluciones de estos dos problemas coinciden. ¿Ah? Esa es la teoría que está atrás, que nos sustenta en poder hacer este pasaje y esperar que no perdernos las soluciones. Pero volviendo entonces a esa pregunta, si tenemos un problema que es no convexo y lo podemos pasar a un problema convexo, buenísimo. Ahí puede ser que estemos perdiendo algo y es algo que tenemos que tener en cuenta. Después que resolvemos el problema convexo, tenemos que tener en cuenta, che, acordate que este no era el problema original. Este es un sustituto del problema original y capaz que te funciona muy bien. ¿Ah? Pero acordémonos que no es el problema original. O podemos decir, bueno, el problema es no convexo, no me importa, voy a hacer lo que pueda. Y eso es lo que se hace cuando se entrenan las redes neuronales. Dice, bueno, el problema es no convexo, pero voy a encontrar la mejor solución que pueda. Capaz que no es la combinación de todos los pesos esos que les mostraba acá en todas las rayitas, no es exactamente todo el millón de parámetros que tenemos que poner para minimizar exactamente el error de clasificación. Pero el avance que ha habido en cómo entrenar las redes neuronales da que no vamos a estar en lo que se llama el mínimo global, pero vamos a estar en un buen mínimo. Vamos a estar en un mínimo, en un conjunto de parámetros, en un conjunto de 1 millón de parámetros, que está bastante cerca de ser un óptimo, o por lo menos es un óptimo que sí nos sirve. Bien. Simplemente por si les surge alguna de estas siglas en algún momento, son todas siglas de problemas convexos. O sea, si en algún momento dicen, mira, o están trabajando con alguien y dicen, estamos modelando este problema, lo que me da el modelo de optimización que mejor modela nuestro problema es un SDP, que es un problema de programación semidefinida positiva. Un problema de optimización semidefinida positiva. No, obviamente no voy a entrar en cada una de estas cosas, pero simplemente para que vean que hay distintos subniveles dentro de los problemas convexos. O sea, todos los problemas que están acá en esta gran bolsa los podemos resolver. Y cada una de las bolsas más chiquitas que tenemos acá, tenemos algoritmos más específicos que funcionan más rápido para poder resolverlos. Los que están acá, el LP, son los problemas lineales. Los problemas lineales los podemos resolver muy rápido. Los que están acá son los problemas cuadráticos, con restricciones cuadráticas. Estos problemas los podemos resolver bastante rápido también. Estos son otras cosas que son los second order con programming, y estos son los que les decía, los semi-definite programming. Pero básicamente son todos problemas convexos. Entonces, si en algún momento se encuentran con alguna de estas siglas, tengan la tranquilidad de que van a poder resolver ese problema. ¿No? Y de vuelta, si no están en ninguna de estas cosas, no pierdan la esperanza. ¿No? Porque capaz que o lo pueden transformar o, bueno, hacemos lo mejor que podamos. Bien, entonces, volviendo un poco y quizás yendo un poco hacia atrás. Perdón. Andrés dice si puedo poner en la diapositiva el significado de las siglas. Sí, claro, lo digo de vuelta por las dudas, pero después lo agrego antes de subirlas. Estos son los problemas lineales, línea de programming. Esto es QCQP, es Quadratic Constraint, Quadratic Constraint, Quadratic Programming, creo. Básicamente la función es cuadrática y las restricciones son cuadráticas. Esto es Second Order Con Programming. Y esto es Semi-Definite Programming. Estas básicamente son problemas de optimización donde el conjunto, donde estamos optimizando sobre matrices, y el conjunto de restricciones básicamente es que la matriz sea semi-definida positiva, o sea que tenga todos los valores propios mayores o iguales que 0. Igual esto lo agrego después, de vuelta. No
no quiero entrar en esto porque no tiene ningún sentido. Entonces, habíamos conversado, y bueno, es algo que cada vez que podemos lo repetimos e insistimos con eso, que es toda la parte de sobreajuste, y voy a hablar de sobreajuste y complejidad del modelo. Esto es algo que ya conversamos la primera clase, y después lo repitieron Matías y Guillermo. Básicamente, si tenemos un conjunto de datos, tenemos que tener cuidado de no estar haciendo sobreajuste cuando entrenamos. O sea, que el modelo que estamos obteniendo tenga la complejidad necesaria para explicar los datos, pero que no sea, como este de la derecha, que tenemos un modelo súper complejo para poder explicar completamente todos los datos, pero que tiene muy poco poder de generalización. Cuando venga un dato nuevo, vamos a querer ajustarlo a esta forma rara, vamos a querer predecirlo con esta forma rara, y bueno, eso no tiene ningún sentido. Entonces, aparecen en las diapositivas, tapando algunos dibujos, tus ventanas de chat y de participantes. Se ve la ventana de chat y está perfecto. Entonces, tapa, por ejemplo, la gráfica a la derecha medio de la tapa. Ahí va, gracias. No sabía que se veía eso. Entonces ustedes me avisan cuando hay preguntas en el chat, ¿no? O me abren el micrófono y me preguntan directamente, obviamente. Gracias. Entonces, estamos en esto de que sabemos que es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Guillermo insistió mucho sobre la separación del conjunto de datos en conjuntos de entrenamiento y de validación y test. Y les quiero contar dónde puede llegar a aparecer eso también en la optimización. Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso, lo que estamos mirando acá es, básicamente, si quieren, supongamos que estamos ajustando con un polinomio, acá tenemos un polinomio de orden 1, un polinomio de orden 2, un polinomio de orden, no sé, 9, no sé cuántos puntos hay, pero podemos agregar órdenes al polinomio para poder pasar por todos los puntos. Claramente es algo que no queremos hacer. Entonces, la complejidad del modelo, en este caso, la estamos midiendo en la cantidad de términos que estamos agregando al polinomio, el orden del polinomio. Y queremos penalizar de alguna manera eso. O sea, queremos un modelo que describa lo suficientemente bien los datos, pero que sea lo suficientemente simple como para poder generalizar. Porque si agregamos, lo que decíamos recién, si agregamos órdenes y órdenes al polinomio, claramente podemos hacer que nuestro modelo pase por todos los puntos y explique completamente y perfectamente todos los puntos de nuestro conjunto de entrenamiento. Pero eso no es lo que queremos, ¿sí? Entonces queremos penalizar, o sea, que nos cueste tener determinado costo que tenemos que pagar por usar un grado más de polinomio. ¿Ah? Entonces, empezamos con orden 1, y bueno, este es el ajuste que tenemos. Pago un precio y me dejan utilizar un polinomio de orden 2. Y bueno, me da esto y estoy conforme. Después pago un precio más para utilizar un polinomio de orden mayor. Supongamos que ya hicimos todos los saltos y pasamos a esto. Y bueno, tenemos que encontrar ese balance entre cuánto estoy pagando por complejidad del modelo, que es algo que voy a estar sacándole de generalidad, de poder de generalización al modelo. ¿Ah? Hay un compromiso ahí entre el ajuste y el poder de generalización. Eso es como endógeno porque dependerá de tu capacidad de computación y de tu cantidad de datos, porque ahora que todo se computa tan rápido, ir agregando complejidad tampoco te importa. No es sí. Como, en mi época yo corría revisiones cuantílicas hace 20 años y las dejaba toda la noche corriendo. Claro, sí, es cierto que tenemos mucho más datos y mucho más poder de cálculo, pero igual hay que tener cuidado con el sobreajuste, porque por más que tengas más datos, puedes estar, es lo que decías, como tenemos más datos y tenemos más poder de cálculo, entonces podemos entrenar, bueno, tenemos 1.000.000 de datos, bueno, lo entreno con un polinomio de orden 1.000.000, y voy a obtener un polinomio que pase exactamente por todos los datos. Pero de vuelta, eso no va a generalizar bien, porque estoy sobreajustando, porque estoy obligando al modelo a pasar por todos los datos. Y entonces cuando me venga un dato nuevo, y bueno, voy a hacer cualquier macana. Entonces, ese ajuste, ese compromiso sigue valiendo. El compromiso entre el poder de ajuste
y el poder de generalización y la complejidad del modelo. Muchas veces uno escucha que el modelo que tiene que ser lo suficientemente simple, pero no simple de más. Entonces, tenemos que encontrar ese compromiso entre la simplicidad o la cantidad de parámetros del modelo y el poder y el ajuste. Ahora lo voy a poner un poco más claro, espero. En el caso de regresión lineal, que es el caso que estoy poniendo acá volvemos a tener el mismo caso, le cambié el nombre nada más. Acá tenemos W, es nuestro conjunto de parámetros que tiene todos los coeficientes de la regresión. Queremos hacer una regresión, tenemos una matriz A, que es una matriz de datos, si quieren, y es también parte de nuestro conjunto de datos, que es sobre lo que queremos hacer regresión, y queremos hallar W, que son los coeficientes de la matriz A para hacer la regresión. Y lo que vamos a hacer es minimizar el error cuadrático medio. Entonces, esa es una cosa. Y hay aprovecho para nombrarlo, hay un método de regresión que se llama lazo, con doble S, que básicamente agrega un término de penalización que está penalizando la norma 1 de W. Básicamente esto lo que hace, no voy a entrar en detalles obviamente, pero básicamente lo que hace esto es algo parecido a lo que dije recién con el orden del polinomio. O sea, acá supongamos que tenemos muchísimas columnas de A, y entonces nosotros podemos llegar a ajustar a todos los datos perfectamente. Lo que está haciendo este término de acá, con este lambda de acá, es diciéndote, tené cuidado, cada vez que quieras utilizar un peso nuevo, digamos, tenés que pagar un precio. Y eso es lo que estamos incorporando acá. O sea, vamos a tener que minimizar esto, que es algo que nos está midiendo cuán bien estamos ajustando. En el dibujo era cuán lejos está la recta que estamos ajustando de los puntos. Y lo que estamos poniendo acá es un precio que tenemos que pagar por usar coeficientes de más. Digamos, capaz que podemos hacer una muy buena regresión con 50 coeficientes, ¿no? O sea, supongamos que A tiene, no sé, 10.000 columnas y queremos ajustar 100 datos. Tenemos una matriz gorda de 100.000 columnas y 100 datos, y entonces claramente podemos encontrar un montón de Ws que ajusten perfectamente, que pasen por todos los datos. O sea, tenemos libertad como para matar con un cañón esto, digamos, y entonces elegimos unos pesos W que hacen que A por W sea exactamente I. O sea, estamos obligando a nuestro modelo a pasar por todos los datos, porque estamos agregando un montón de... es el equivalente a agregar órdenes en el polinomio. El equivalente no, el análogo, digamos. Entonces lo que estamos haciendo acá es diciéndole, bueno, tenés que pagar cada vez que elijas usar una columna nueva, básicamente. ¿No? Entonces, esto lo que está haciendo es, está mostrando este compromiso, este trade-off que hay entre el ajuste a datos, o sea, elegir los parámetros que mejor ajustan a los datos, y los parámetros que nos dan un modelo lo más simple posible. Y el lambda es el que nos está midiendo ese compromiso. ¿No? Tenemos entonces ajuste de datos, complejidad del modelo. Queremos un modelo que ajuste bastante bien a los datos, pero que sea lo suficientemente simple para que después pueda generalizar. Y a esto este lambda le estoy agregando un sesgo, ¿no? Y a este lambda estamos agregando un parámetro que nosotros vamos a, que después hay muchas maneras de estudiarlo después, podemos hacer validación cruzada, o podemos elegirlo, o el problema nos puede sugerir cuál es el lambda que tenemos que usar, porque capaz que tiene alguna interpretación. Pero sí, esto es un parámetro que estamos agregando que vamos a tener que o ajustar también u obtener de otro lado. ¿Sí? Pero sí, es cierto que acá lo que estamos haciendo es introduciendo un lambda que nos está diciendo, o que nosotros estamos diciéndole al entrenamiento, queremos un modelo que sea, que ajuste bien a los datos, pero queremos un modelo bastante simple. Por ejemplo, si ponemos un lambda muy grande, eso es algo que vamos para adelante y para atrás. Obviamente, como en todo lo que estamos haciendo en este curso, vamos, probamos, volvemos para atrás. Probamos un lambda,
y básicamente lo que estamos haciendo con ese lambda es diciéndole, bueno, quiero una regresión lineal, pero quiero una regresión lineal con, teniendo cuidado con cuántos y cuán grandes son los coeficientes que voy a usar, ¿no? Eso es general, ¿no? Ahora cambió la diapositiva y lo que estamos mirando acá es un término de ajuste de datos que tiene una función de pérdida y un término de penalización o de regularización de los parámetros, que es el que mide la complejidad del modelo, ¿no? O sea, este es el caso que estamos mirando recién, que es este que está acá, que es el lazo, es la regresión lineal con esta penalización de norma 1. Es un caso particular de esto que es más general, que es ajustar a los datos. O sea, cuando entrenamos queremos parecernos a los datos que tenemos de entrenamiento, pero teniendo cuidado de que no se nos vaya la mano con la complejidad del modelo, ¿no? Eso muchas veces lo podemos hacer introduciendo esta penalización o regularización de los parámetros, ¿no? Esto ustedes lo van a ver muchas veces cuando trabajen con cualquier no, pero con muchísimos métodos de entrenamiento, de aprendizaje automático, en particular con las redes neuronales o con un montón de otras cosas que estuvimos viendo. Voy a ir un poquito más en... Sí, dale. Perdón. No, dale. Esa función de pérdida es una función generalizable, no era la indicatriz de antes, puede ser cualquiera. Exacto, y ahora voy a ir un poco sobre eso, gracias por la pregunta. Un poco poniendo de vuelta esto en contexto, entonces, tenemos, ¿cómo sería el pipeline, digamos, para hacer un algoritmo de clasificación, por ejemplo, o de regresión? Cualquiera de los dos, esto sirve para cualquiera de los dos. La parte 1 es todo lo que tiene que ver con gestionar los datos, o sea, conseguir los datos etiquetados, limpiarlos, mirar si tienen datos faltantes, almacenarlos de una manera adecuada, todo lo que vieron con Lorena. Una vez que tenemos eso, que es de donde voy a partir yo ahora, que es que tenemos todos los datos preciosos, tenemos que elegir un modelo que tiene determinados parámetros W. ¿Ese modelo qué quiere decir? Quiere decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una red neuronal que tiene 1.000.000 de parámetros y ese 1.000.000 de parámetros lo voy a almacenar ahí en ese vector W. Voy a elegir SVM y ahí el W va a guardar el parámetro ese, o sea, lo que está parametrizando el W es el hiperplano que separa. Voy a hacer un árbol de regresión y ahí los parámetros son los que le dan la forma y los límites al árbol. Voy a hacer lo que sea, ¿no? Una regresión, y ahí la regresión, los parámetros son los parámetros que estuvimos viendo de la regresión. Acá está el método, o sea, acá está nuestro modelo. Está en esta H, que es lo que nos dice, dados los parámetros, qué es lo que vamos a predecir dado un nuevo dato X. ¿Sí? Y tenemos que elegir una función de costo, que en general se le llama L, de loss en inglés, y básicamente lo que mide la función de costo es cuánto le está cerrando. O sea, vos tenés pares de datos etiquetados, por ejemplo, pensemos en imágenes, ¿ah? Los X son imágenes, y las Y son categorías de las imágenes. Pensemos en perro y gato, ¿ah? Entonces, esta función de pérdida, quizás lo que queramos estar midiendo es, bueno, perdón, ¿y qué es la H? Pensamos que la H es una red neuronal. W son todos los parámetros, HW es toda la red neuronal, y HW de X es el resultado que nos da la red neuronal cuando le introducimos la imagen X. ¿Ah? Y eso nos va a dar, tiene dos resultados, 1 o -1, digamos, perro o gato. ¿Qué es la función de pérdida? Bueno, la función de pérdida es, dada una imagen X, HW de X es 1 o -1, ¿sí? O sea, tenemos una imagen, la pasamos por la red neuronal, eso nos devuelve perro o gato, y la función de pérdida es, bueno, si lo invocamos o no, por ejemplo. ¿Sí? Y es la etiqueta. Estamos suponiendo que tenemos un montón de datos etiquetados. ¿Sí? Entonces, esa es la función de pérdida. La función de pérdida puede ser otra cosa. Puede ser, si estamos haciendo regresión, por ejemplo, puede ser, lo que estamos haciendo hasta ahora, puede ser la distancia cuadrática o la distancia norma 1, si tenemos alguna información más sobre cómo queremos minimizar. ¿Sí? Esta función de pérdida es también algo que tenemos que elegir.
que va a depender de nuestro problema. ¿Sí? La H es el modelo que estamos eligiendo, redes neuronales, SVM, regresión lineal, lo que sea. En W tenemos los parámetros, que son los que queremos entrenar, y L es qué criterio vamos a querer utilizar para entrenar. O sea, ¿qué es lo que queremos minimizar? Queremos minimizar el error de clasificación de perros y gatos. Bueno, eso lo vamos a meter acá en esta función L. ¿Sí? Y bueno, una vez que tenemos elegido el modelo, elegido cómo vamos a medir la performance del modelo, entrenamos. Y entrenar es resolver el problema de optimización S. Es encontrar el juego de parámetros W que minimiza todo esto que está acá, que es el error de entrenamiento, que es este que está acá, con cierta regularización que podemos introducir o no para tener control sobre la complejidad del modelo. ¿Ah? Y claramente, todo esto vamos y volvemos, ¿sí? Hacemos, si separamos en entrenamiento, el conjunto de datos en entrenamiento, validación y test, hacemos cross-validation, y en general tenemos que volver atrás y cambiar el modelo y agregar una regularización y cambiar la función de costo, la función de pérdida, L, lo que sea, ¿no? O sea, todas estas cosas son siempre un ida y vuelta. Pero básicamente, cada vez que nosotros estamos diciendo entrenamos, ¿sí? Y lo dijimos un montón de veces desde la primera clase, Guillermo lo repitió en la clase anterior, lo va a repetir en la clase que viene cuando den redes neuronales, cada vez que estemos diciendo entrenar, lo que estamos diciendo es encontrar el mejor juego de parámetros. Y cuando decimos encontrar el mejor juego de parámetros, ahí tenemos en el medio un modelo, que es el que está parametrizado por ese juego de parámetros, y tenemos una función de pérdida, que es la que queremos minimizar. ¿Sí? ¿Se entiende como la imagen grande, digamos, de dónde estamos parados y dónde entra la optimización en todo esto que estuvimos viendo? ¿Más o menos? Sí. Bárbaro. Bueno. Una pregunta. Igual nunca Sí. deja de ser... Perdón, que tengo algo. Sí, no, dale. Nunca deja de ser local tu pregunta, porque vos tenés tus datos, tenés tu test, puedes hacer todo el cross-validation que quieras, pero después cuando salgas a la vida real será cruzar los dedos y esperar que funcione. Sí, y ahí es donde entra... Sí. Local. Sí, y ahí es donde entra todo lo que hablamos con Guillermo en la clase pasada y donde entra este R también. Ahí entra en que vos tenés un montón de datos, tenés un montón de pares de imágenes, un montón de imágenes con su categoría, perro, gato, y puedes entrenar todo lo que quieras, ¿sí? Ahí elegís una red neuronal, la entrenás, y después cuando eso lo pongas en una aplicación, o lo pongas en una web, o esté en producción, digamos, eso va a tener que funcionar con una imagen nueva que va a llegar, y ahí lo que decís vos, o cruzo los dedos para que funcione bien, o entreno con mucho cuidado para que eso funcione lo mejor posible. ¿Qué quiere decir eso? Que no estar cometiendo el error de estar básicamente memorizando los datos de entrenamiento. Y para eso hay que tener todos esos cuidados de separar bien en validación, en entrenamiento, validación y test, y de pedirle al modelo que tenga cuidado, y eso es lo que estoy señalando acá con la regularización, exigirle que tenga cuidado de no estar memorizando o sobreajustando a los datos. Porque si no, justamente, si yo lo que estoy haciendo es construyendo una red neuronal que lo que hace es memorizarse todos los datos de entrenamiento y devolver la etiqueta correspondiente, eso obviamente no va a generalizar bien. Eso es algo que por eso hay que ir para adelante y para atrás, y hay que tener cuidado en la separación en entrenamiento y test de los datos, y en exigirle al modelo que tenga la complejidad necesaria, pero no más, porque si no pasa eso que estamos hablando, que es el sobreajuste. ¿Sí? Es como el fantasma que sobrevuela todo esto, ¿sí? El sobreajuste. Sí, y una pregunta que te dejo avanzar. ¿Y hay alguien resolviendo esto teórico? Sí, Sí. Sí, o sea, ¿cuál es el mejor lambda? ¿Cuál es el mejor R? Ese tipo de cosas. Claro, si alguien que lo esté pensando, que después, bueno, que tienes este problema, ¿viste? Yo como cuando resuelvo pobreza, temas de pobreza, ¿viste? Sí. Que digo, come todos los días, tiene techo, no sé cuánto, bueno, esto se aplica en Bangladesh, se aplica en Uruguay, se aplica acá. Esto podemos hacer la analogía para cuando
digamos, estas cosas, que alguien diga, bueno, para este set de datos, esto va a ser siempre tranquilo que este modelo va a andar. O Sí. en teoría. Sí, Porque hay si como... no, es siempre empírica la pregunta. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es súper importante eso. Hay como reglas de uso, digamos, recomendaciones, digamos. Más o menos uno sabe que tiene que, por ejemplo, partir el conjunto de entrenamiento y test en determinados porcentajes, o sea, si elegís el 99%, el 99,9% de tus datos como entrenamiento y elegís 2 datos como test, no, eso no está bien, hacerlo mejor. Hay como reglas básicas que hay que hacer ahí, pero sí hay, bueno, y sobre cuando tenés una red neuronal capaz, o cuando tenés SVM o lo que sea, decir, bueno, no pongas una red de 500 capas, o bueno, si pones una red de 500 capas, tené cuidado con tal cosa. Hay como ciertas cosas que dicen, sí, si vas a hacer esto, tené cuidado con esto otro. ¿Sí? Y prueba con esto que más o menos anda, prueba con esto que más o menos anda. Eso hay. Sin embargo, también hay estudios más desde el punto de vista de teoría de información, por ejemplo. Ahí Nacho Ramírez es alguien que trabajó mucho en cómo setear lambda, por ejemplo. En cómo controlar ese compromiso entre el ajuste y la complejidad del modelo. Hay cosas, sí, hay muchas cosas. Son difíciles en general. No hay algo que funcione para todos los problemas, pero sí hay ideas que se pueden reciclar y que eso son muchas de las cosas que se hacen. Esa idea de Nacho, por ejemplo, se puede utilizar para varios problemas distintos de clasificación o de regresión o de lo que sea. Sí, hay cosas teóricas hechas, pero en general en cada problema tienen que probar y fijarse de cumplir con ciertas reglas básicas que están más o menos establecidas, que son esas cosas que les comentó Guillermo en la clase pasada y que vamos a ir viendo en cada caso. Bueno, ¿cómo se resuelven esto? ¿No? Porque hasta ahora no hablamos demasiado hablamos mucho de dónde aparecen los problemas de optimización y hablamos de, cuáles tenemos expectativas para resolver, cuáles más o menos, con cuáles podemos hacer lo mejor posible, pero no hablamos de cómo resolverlos o de cómo se resuelven en general. Entonces, hay algunos, que son muy pocos, que tienen soluciones de forma cerrada. O sea, vos me decís, ¿cuál es la solución de este problema de acá? Que es un problema de mínimos cuadrados, y todos los que hicieron algún curso de métodos numéricos o de álgebra lineal, o aparecen en muchas otras áreas. En algún momento, capaz que vieron que la solución de este problema de mínimos cuadrados se puede calcular, y es esta. O sea, me decís, mirá, tengo 1.000.000 de datos que están acá en esta matriz A, y lo que quiero es encontrar el conjunto de parámetros W que minimice esto, y yo te digo, haz esta cuenta y eso te da. ¿Sí? Ese es lo que se llama solución de forma cerrada. ¿Sí? O sea, yo sé exactamente cuál es la solución, cuál es el conjunto de parámetros W que minimiza esto que está acá. Y básicamente es hallar esto que está acá, que es lo que llaman la pseudo inversa, no sé qué. Se puede llegar de por lo menos 2 o 3 formas distintas a esto, con las ecuaciones normales, se puede derivando, igualando a cero, no importa. Pero lo que sí les quiero hacer notar es que esto casi nunca ocurre. O sea, es muy, muy, muy raro que uno tenga un problema y pueda hallar de forma cerrada, que es esto que está acá, lo que dice acá, tenemos exactamente cuál es la solución. Esto ocurre muy pocas veces. Entonces, ¿qué se hace en general? Se hacen algoritmos iterativos. Es decir, partimos de cierto punto, de cierto juego de parámetros W, y lo vamos mejorando. ¿No? Entonces ahí en esa animación lo que pasa es eso. Tenemos, si quieren, acá, si quieren W está parametrizando el piso. ¿No? Entonces tenemos W1 y W2, si quieren, que son los dos ejes que están acá, y la gráfica esta de colores es la función de costo que queremos minimizar. Entonces nosotros queremos encontrar un juego de parámetros que nos dé un costo por acá, que es lo más bajo posible.
¿Cómo encontramos eso? Bueno, eso es lo que vamos a discutir un poquitito ahora. Los algoritmos iterativos, como para cerrar la idea de la familia de algoritmos iterativos, básicamente empiezan de un punto y lo van actualizando y van tratando de ir bajando por esta superficie y llegar al mejor punto posible, ¿no? Ahí, si tenemos, por ejemplo, aprovecho para hacer de vuelta el comentario sobre problemas convexos y no convexos. Acá, si tuviéramos acá, de este lado, ¿sí?, a la derecha, otra bajada acá, ¿no? Tenemos como una bajada acá, después subo y después otra bajada acá. Ahí, quizás cualquiera de los dos es un buen óptimo o quizás no. ¿Ah? Y ahí lo que vamos a hacer es esta manera de ir llevando los puntos, capaz que se viene para acá o capaz que se va para el otro mínimo. ¿Ah? Eso es lo que pasa cuando tenemos un problema no convexo que tiene varios mínimos, ¿sí?, varios de esos valles. En este caso, esta gráfica es de una función que se porta más o menos bien, y entonces uno tiene que encontrar una buena manera de ir actualizando los puntos para llegar al mínimo que quiere llegar. Entonces acá, voy a repetir, tenemos en colores, y en esta dimensión que es la altura, digamos, la función de costo, o sea, para cada... quiero que se entienda bien esto porque es porque quizás no lo vieron nunca. Lo que tenemos es graficado, tenemos dos parámetros, ¿sí?, que son W1 y W2, y tenemos una función de costo que depende de esos parámetros y obviamente de los datos. Los datos no los podemos mover, así que no los incluimos acá. ¿Qué es lo que sí podemos mover? Los parámetros. Entonces tenemos que encontrar cuáles son los parámetros W1 y W2 que minimicen la función de costo. Graficamos la función de costo, que es esta que está acá, y lo que queremos encontrar es, por ejemplo, entonces, que el parámetro, no sé, -4 en esta dirección y 2 en esta dirección, es este punto de acá, que está en el piso, es el que da acá arriba el costo mínimo posible. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, el problema claramente es cómo hacer esto, ¿no? Cómo hacer que estos puntos recorran lo que tienen que recorrer de la mejor manera posible. ¿Ah? Ahora vamos un poco a ver algunos ejemplos de eso. La idea que va a aparecer atrás de todo esto es la idea, o atrás de lo que vamos a comentar ahora, y lo que aparece, por ejemplo, en redes neuronales, es la idea de gradiente. Básicamente, vamos a recordarlo por si algunos nunca más lo vieron, digamos. El gradiente básicamente es la generalización de la derivada para cuando tenemos funciones de más variables. Una función de 2 variables, por ejemplo, tenemos la noción de gradiente. De una función de n variables tenemos la noción de gradiente. Y lo que hace el gradiente es apuntar en la dirección de máximo crecimiento. Entonces, si nosotros tenemos una... voy a volver acá. Estoy parado en un punto, por ejemplo, en este punto que está acá. El gradiente en este punto es un vector que apunta en la dirección esta que estoy indicando acá, hacia arriba y hacia la derecha, digamos, que es hacia donde crece la función. ¿Ah? El gradiente, estando parado en un punto, es un vector que te dice hacia dónde te tenés que mover si querés moverte en la dirección en la que crece la función. Y si mirás en la dirección opuesta, lo que tenemos es la dirección en la cual decrece la función. ¿No? Frases que quizás se acuerden, el gradiente es la dirección de máximo crecimiento de una función. Estando parados en un punto, el gradiente nos dice hacia dónde la función está creciendo más. ¿Ah? Tenemos unos materiales ahí que están en el EVA, por si quieren repasar un poco de esto. ¿Ah? Pero el gradiente es un concepto importante y lo que voy a... ¿Sí, perdón? No, si esos materiales ya estaban en las clases esas que no he mirado de OpenThing o en otras clases que van a poner. Están en unas clases de OpenThing que ahora, o sea, me hiciste prender la lamparita ahora. Podemos poner link a unas clases de OpenThing donde están donde está presentado el tema de gradiente. Eso no está todavía, pero lo podemos agregar. Pero están en unos PDFs que están como material adicional. ¿Ah? Y voy a buscar alguno más donde introduzcan más el tema de gradiente, porque ahí está como, quizás estén mezclados un montón de cosas. Voy a ver si hay algo donde pueden leer exactamente el tema este.
¿Ah? Pero sí. Sí, no, en algún momento lo vimos, pero viste que mirar las clases Sí, sí, de sí. repente te ayuda a otra cosa, pero a refrescarlo. Totalmente. Gracias. No, por favor. Entonces, básicamente, las ideas que hay atrás de esto son métodos iterativos, o sea, vamos actualizando el punto. El gradiente es el que nos va a dar la información de hacia dónde nos tenemos que mover, porque es el que nos dice hacia dónde está disminuyendo la función de pérdida. Y el descenso por gradiente es el nombre del algoritmo que bajo ciertos criterios hace eso. Entonces, vamos a volver a la notación que teníamos al principio, esta. Vamos a tratar de buscar el mínimo de la función f, donde nos vamos a mover en un conjunto X, que vamos a asumir que es Rn. ¿Ah? Esto es lo que se llama optimización sin restricciones. O sea, no tenemos restricciones sobre los parámetros. Los parámetros pueden ser cualquier cosa. No necesariamente tienen que ser positivos, no necesariamente tienen que estar en un determinado conjunto. Entonces queremos resolver eso. Tenemos una función que voy a asumir que es derivable. Después voy a decir qué pasa si no. Tenemos una función que vamos a asumir que es derivable o diferenciable. Y queremos encontrar el mínimo, el punto X, que es el que estaba jugando el papel de W. ¿Sí? Les pido disculpas por el cambio de notación. Que es el juego de parámetros que minimiza la función de costo. ¿Sí? O sea, acá la F es la que era la función de costo. Lo que pasa es que quería como comentarlo en el contexto general de optimización, y tenemos ese problema que la notación que usamos en estos casos no es la misma que se usa cuando hablamos de funciones de pérdida y parámetros. Entonces hay que hacer la traducción simplemente, pero cualquier cosa voy a tener particular cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el descenso por gradiente? Partimos de un punto inicial, que puede ser cualquiera, al azar, o capaz que tenemos alguna idea de por dónde anda, y generamos una sucesión de puntos, que es esa sucesión que veíamos en la animación, que va actualizando y que va tratando de encontrar mejores soluciones al problema de minimización. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la idea es que cada punto mejore, o sea que el valor de la función en cada punto, en el punto nuevo que voy a calcular, sea más chico, porque estoy minimizando, que el que tenía hasta ese momento. ¿Sí? Entonces voy a tratar de ir actualizando, voy a tratar de irme moviendo en esos puntos para tratar de que la f vaya decreciendo. ¿Ah? Si logro esto, y lo sigo haciendo hasta que, no sé, hasta que se cumpla determinada condición de parada, hasta que se me pase el tiempo que tengo determinado para hacer el entrenamiento, lo que sea. ¿Sí? Pero lo importante es que si lo sigo haciendo, voy a obtener cada vez mejores y mejores aproximaciones. Y una cosa que es sumamente importante, y ya lo enlazo con lo que comentamos al principio, si la función f es convexa, tenemos garantías que esto nos lleva al mínimo global. ¿Ah? Si la función f es convexa y diferenciable, tenemos garantías que este procedimiento nos lleva al mínimo global. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, básicamente es este. Agarramos un punto, estamos en el punto xk. ¿Cómo actualizamos el punto xk? Esta pregunta me quedó ahí, pero viene después. ¿Cómo estamos en determinado punto xk? ¿Cómo nos movemos al punto xk más 1? O sea, ¿cómo elegimos el punto que viene? Bueno, es el punto donde estoy y me muevo un poco en la dirección de menos el gradiente. Recuerden, el gradiente es la dirección de máximo crecimiento, menos gradiente es la dirección en la cual decrece la función de costo, que ahora se llama f, y el alfa es lo que mide cuánto me voy a mover en esa dirección. Me voy a mover un poquito, capaz que voy a ser cuidadoso y me voy a mover un poquito. Ahora vamos a discutir un poquito de esas cosas. ¿Ah? Pero la idea es esa, estoy parado en un punto y voy a moverme a un punto mejor. ¿Ah? ¿Qué quiere decir mejor? Quiere decir que la función de costo es menor, es más chica. Eso es esto que aparecía acá. ¿Por qué el gradiente entonces ahora sí? Bueno, porque el gradiente es lo que estábamos conversando recién. El gradiente nos garantiza que en esa dirección, en esa dirección que nos da ese vector, que es la dirección de menos el gradiente, la dirección que nos vamos a mover, la función es decreciente. Entonces, si la función es decreciente, si me muevo en esa dirección, voy a obtener un punto cuyo valor funcional es más chico. Lo voy a decir de vuelta. La dirección del gradiente, la dirección menos gradiente, nos da una dirección en la cual la función decrece. ¿Sí? O sea que si me muevo en esa dirección, la función tiene derivada negativa. Entonces, si me muevo en esa dirección un poquito, alfa, tengo que elegir bien el alfa, pero tengo garantizado que el valor funcional en ese nuevo punto, que es xk más 1,
es más chico que el que tenía hasta ahora, que es f de xk. ¿No? ¿Por qué el gradiente entonces? Por eso. En realidad puede ser algo distinto al gradiente, pero que tiene que estar relacionado con el gradiente, porque el gradiente es lo que nos da la dirección de decrecimiento. Con la dirección de crecimiento o de decrecimiento, en el caso que tomas la dirección del gradiente o menos la dirección del gradiente. ¿Y qué pasa con el paso? Ese alfa, más allá no es un juego de palabras. El alfa es con el que vamos a regular cuánto nos movemos. ¿No? Y entonces hay algunas reglas básicas que uno tiene que cumplir para que sea cierto lo que dije, que este algoritmo funciona, ¿no? Que este algoritmo nos lleva al mínimo. O en el caso en que la f no sea convexa, nos lleve a un mínimo local. ¿No? Eso es lo que pasa cuando las funciones son no convexas. Bueno, acá hay ahora les voy a mostrar en un ratito un ejemplo de implementación de esto, pero una cosa que pasa es que a veces este procedimiento tiene este comportamiento de zigzagueo, donde en este caso esta es la sucesión, esta x0, x1, x2, es esta sucesión que pusimos acá. ¿Tá? Y el dibujo este de acá es el dibujo de las curvas de nivel de la función de costo. O sea, la función de costo vale muy chico acá en el centro, y después acá vamos a ponerle valores para jugar nomás. En toda esta curva, ¿sí? Toda esta curva es x1, x2, es el análogo de w1 y w2 en el ejemplo de la animación. O sea, estamos mirando el piso. Acá achaté la gráfica tridimensional que teníamos hoy, ¿sí? Lo voy a volver a poner para mostrarlos. Esto lo achatamos hacia abajo y nos quedamos mirando el piso. ¿Sí? Entonces, perdemos la noción esta de la superficie esta de colores. La perdemos más o menos porque la estamos graficando como curvas de nivel, ¿ah? Que son estas que están acá. Entonces, ¿a dónde queremos ir? Bueno, queremos ir a la curva de nivel más chica. La curva de nivel más chica es la que tiene el costo, la función de costo, la función de pérdida, lo más chico posible. Hacia ahí quiero ir. Quiero ir a minimizar la función de costo. Entonces, capaz que en todos estos puntos de esta curva, la función de costo vale 10, en estos puntos vale 20, en estos puntos vale 30, en estos puntos vale 40, acá vale 0 o yo qué sé, 5, lo que sea, ¿no? Y ahí tenemos otras curvas que no están dibujadas. Entonces yo parto de este punto de acá, tengo en este punto x0 tengo determinada función, tengo determinado costo, que dijimos que era 40 o algo así, y me muevo en la dirección de menos gradiente. Fíjense, acá el gradiente, una cosa que vale la pena recordar geométricamente, es que el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. O sea, el gradiente acá apunta hacia afuera, hacia acá. El gradiente apunta hacia acá. Menos gradiente es el que apunta en la misma dirección, pero hacia adentro. Y yo me muevo un poco en esta dirección hacia acá. O sea, fíjense, geométricamente tiene sentido eso que dije con lo que habíamos comentado hace un minuto, que es que la dirección, es que el gradiente va en la dirección en la cual la función decrece. O sea, si estoy parado acá, menos gradiente. Si estoy parado acá y me muevo en la dirección menos gradiente, me estoy moviendo hacia adentro de las curvas de nivel. O sea, me estoy moviendo hacia las curvas de nivel de valor menor. ¿Sí? Entonces, parto de acá, me muevo en la dirección de menos gradiente y quedé acá. ¿Por qué quedé acá? Porque el alfa que elegí es cuánto me voy a mover en esta dirección, me dejó acá. ¿Ah? Me dejó acá y me dejó mejor que antes. O sea, antes estaba en esta curva de nivel que tenía un costo 40 y ahora me moví a este otro punto de acá que tiene costo 28. De acá calculo el gradiente va para afuera, menos gradiente tiene esta dirección y me muevo cierta cantidad alfa, me muevo de vuelta en una dirección que sirve porque me estoy moviendo hacia curvas de nivel que tienen costo menor y quedo acá. Y estoy en una curva que tiene costo 17. Pues me muevo para acá, me muevo para acá, me muevo para acá y así. ¿Sí? Y esto sigo repitiendo, repito, sigo iterando y llego con cierta precisión a el óptimo de esta función de costo. ¿No? Este zigzagueo se puede corregir, ¿no? Y hay un montón de formas para hacerlo. Quiero que presten atención a que el paso
que vamos tomando es cada vez más chico. O sea, el alfa y ahora voy a pasar a la diapositiva siguiente. Olvídense por ahora de de acá. El alfa puede ser un alfa, y en general es un alfa, que depende de K. O sea, el primer paso me muevo, porque pienso que estoy lejos, entonces me muevo bastante, y me muevo para acá. Esto, no sé cuánto. Me muevo 1. Y después me muevo para acá, pero me muevo menos que 1. Me muevo 0,8. Y después me muevo para acá, pero me muevo menos que 0,8. Me muevo 0,62. Y así. Y cada vez me muevo menos. ¿No? O sea, una opción razonable es determinar pasos decrecientes, ¿ah? Como 1 sobre K, por ejemplo. 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. ¿Sí? En la primera iteración me mueva 1, en la segunda 1/2, en la tercera 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, etc. Con eso, por ejemplo, tenemos garantías, hay teoremas que nos dicen que esto funciona y convergemos al óptimo. ¿Ah? También se pueden usar pasos fijos. ¿Ah? No hay que tenerle miedo tampoco a eso, pero siempre hay que probar. ¿Ah? Siempre hay que tener en cuenta que esto es un parámetro de la optimización, el paso es un parámetro importante, es lo que influye para los que alguna vez trabajaron con redes neuronales, es lo que está atrás del learning rate, digamos, de la tasa de crecimiento. Básicamente lo que hay atrás es este fenómeno. Sí. Marcelo, una preguntita. Sí. ¿Cómo sabemos cuando descendimos al más óptimo? O sea, porque acá nomás solo variando el alfa nos damos cuenta que podríamos llegar a diferentes mínimos. Solo la prueba de testeo y cross-validación nos va a decir si lo encontramos, no hay otras formas. Bien, buena pregunta. Nosotros tenemos una función de costo, ¿sí? Que es la f, y en el caso, una cosa que no quise agregarla a la clase porque no quería agregar demasiado ruido, pero una cosa que sí es cierta es la siguiente. Que quería dibujar, pero bueno, no importa. Si recuerdan de cálculo 1 o de los primeros cursos de matemática, cuando uno tiene un mínimo local, una función donde tenemos un mínimo, vamos a hacerlo así, tenemos un mínimo así, ¿sí? Tenemos como x cuadrado, por ejemplo, en el lugar donde sea el mínimo, tenemos derivada 0, ¿sí? Tenemos una derivada horizontal. Eso es equivalente, eso se generaliza, y cuando tenemos una función definida en Rn, donde se da el óptimo, lo que tenemos es gradiente 0. Entonces, una forma de medir cuán cerca o cuán lejos estamos, quiero ir al dibujo, cuán cerca o cuán lejos estamos de esto de acá, es la norma del gradiente. O sea, si tenés un gradiente grande, estás lejos. Y si tenés un gradiente chico, estás más cerca. Y ahí vos elegís cuál es tu criterio de entrenamiento, que es, bueno, voy a seguir iterando esto, o sea, voy a seguir calculando estos puntitos y a seguir mejorando mi entrenamiento, mi XK, mi entrenamiento, hasta que la norma del gradiente sea menor que 1 por 10 a la menos 5, por decir algo. ¿Ah? Y eso es algo que también es algo que uno va probando. ¿Ah? Ese es un criterio posible, que viene de la mano de lo que se llaman las condiciones de optimalidad de los problemas de optimización. Cuando uno programa los algoritmos de optimización que está usando, es algo que tiene que tener en cuenta. ¿Sí? Es algo que uno tiene que tener en cuenta si la función es convexa o si no, cuál es el alfa que estamos usando, cuál es el método que estamos usando, podemos usar otras cosas que no sean descenso por gradiente, obviamente, cuál es la condición de parada. ¿Ah? Y eso viene de la mano de las condiciones de optimalidad, viene de la mano del modelo, viene de la mano de un montón de cosas. Puede ser que nosotros no estemos haciendo esto y estemos usando algo que ya está implementado. ¿Sí? Bueno, tenemos que tener en cuenta que eso existe, ¿tá? Que existe lo que se llaman las condiciones de parada, y que nosotros podemos regular eso también. Entonces, capaz que uno entrena y dice, bueno, ¿no me estará pasando que me quedé corto acá? Que le puse como cantidad máxima de iteraciones 5 y en realidad lo tenía que dejar un rato más. ¿Sí? ¿No será que puse la red neuronal a entrenar y me quedé corto en el tiempo que le di? ¿Sí?
ahora vamos a ver un par de gráficas también que nos pueden ayudar a darnos cuenta en qué momento de la optimización estamos. ¿No? Es una buena pregunta también, gracias. Voy a volver sobre eso en un segundo, pero si no queda claro, avísame y volvemos, ¿no? Sobre la pregunta esa. Bien. Entonces, lo que les decía es, hay que tener cuidado con cómo se elige el paso, y uno puede, lo que les decía, corregir la dirección. Y acá aparecen un montón de cosas, aparece cuánto tiempo estoy dispuesto a gastar en cálculos, porque acá uno puede introducir elementos de la derivada segunda, y ahí tengo métodos de optimización más parecidos a Newton, o bueno, Newton es uno de ellos que aparece acá con determinada matriz D. No importa, ¿no? Lo que les quería mostrar es que uno puede introducir más complejidad en la optimización, pero que también, como en todo, también tenemos un compromiso acá. Un compromiso entre la cantidad de cuentas que estoy dispuesto a hacer y, porque por ejemplo, calcular derivadas segundas, capaz que es costosísimo. Eso depende mucho de la dimensión del problema. Puede ser demasiado costoso. Entonces, si eso es demasiado costoso, bueno, capaz que me banco el zigzagueo este, ¿sí? A costa de, bueno, capaz que si no le meto el zigzagueo, y ahora lo vamos a ver en un ejemplo, capaz que necesitaba menos iteraciones porque venía más rápido en esta dirección. Pero capaz que el costo de elegir mejor la dirección era tan alto porque tenía que hacer tantas cuentas más que no me valía la pena. Que me vale la pena más, bueno, espero un rato más, hago 4 o 5 iteraciones más, hago 10.000 iteraciones más, lo que sea. Eso, ahí siempre vamos a tener un balance también en eso también. Y bueno, y era alfa que lo que les decía recién. Hay que tener también cuidado en cómo se elige. Como resumen de los métodos de descenso por gradiente o de métodos de descenso, lo que se llama relacionados con el gradiente, es primero elegir una dirección. En lo que hicimos hasta ahora, no hicimos más que elegir como dirección de descenso, como esta D sub K, elegir la dirección de menos gradiente. Digo, bueno, esta es una dirección que sé que funciona. Zigzaguea, bueno, está. Esa es la dirección que elegí. Lo podría haber hecho mejor y capaz que sí, capaz que no estoy dispuesto a hacer las cuentas, o capaz que no estoy dispuesto a pensar en eso, ¿no? Listo, yo sé que esto funciona, listo, meto ahí menos gradiente. Pero saber que podemos elegir la dirección. Elegir el paso, también. Capaz que, digo, mira, voy a pasar 15 minutos o una hora pensando acá en el cuaderno cuál es el mejor paso que puedo elegir. Y capaz que hago unas cuentas y hallo de forma cerrada, y eso pasa en algunos casos, cuál es el mejor alfa para cada paso. Y bueno, y ahí me ahorro un montón de cuentas y me ahorro iteraciones. O capaz que no, capaz que digo, bueno, voy a probar, porque estoy haciendo pruebas rápido, no estoy seguro que esto sea lo que vaya a utilizar, no estoy tan preocupado por el funcionamiento de esto, no es algo que va a ser definitivo, estoy haciendo pruebas de concepto, voy a poner como alfa K 0,1, 0,01 o 1 sobre K. ¿Sí? Y voy probando, y voy a ir probando y voy a ir viendo. ¿No? Entonces, elegimos dirección, elegimos paso con más o menos cuidados y actualizamos. O sea, estamos en el paso XK y nos movemos en la dirección D sub K un poquitito alfa sub K. ¿Ah? Y acá D sub K, si tomo como dirección menos el gradiente, ahí este más se transforma en un menos y es este método que tenemos acá. ¿Ah? Esta es como una manera general de escribirlo. Y voy repitiendo, voy actualizando. Empiezo con X0, calculo el gradiente, ¿sí? Donde dice D sub K, lean menos gradiente. Entonces, arranco de X sub 0, calculo su gradiente, le pongo un signo de menos, me muevo en esa dirección un determinado paso. Y ahora estoy en un nuevo punto que lo llamo X sub 1. Y vuelvo, calculo el gradiente en este nuevo punto. Elijo un paso, me muevo a X sub 2. Y vuelvo, calculo el gradiente en X sub 2. Elijo un paso y me muevo. Y así. ¿Hasta cuándo? Como preguntábamos recién. Y bueno, no sé, hasta que se cumpla la condición de parada, que puede tener que ver con la norma de la dirección, con la norma del gradiente, o que puede tener que ver con otras cosas. Es decir, bueno, mira, yo quiero tener un costo menor que tanto. ¿Sí? Capaz que mi función de costo tiene interpretabilidad. Y digo, bueno, mira, yo sé que este costo que estoy obteniendo acá es muy bueno. Bueno, eso puede ser también. Puedo introducir acá en la condición de parada el costo. ¿Bien? Bueno, veamos un ejemplo entonces. Ahora tengo que... O sea, ahí ustedes siguen viendo la diapositiva, ¿no? Sí. Entonces,
Vamos a cambiar acá y... Epa. Ahora están viendo mi escritorio, ¿sí? ¿Están viendo un código ahí? Sí. Sí. Bárbaro. Entonces, esto es para que vean cuán corto es un programa que hace mínimos cuadrados. Que hace, perdón, descenso por gradiente en un problema de mínimos cuadrados. Esto que está acá son dos matrices que metí ahí, el A y el B, perdón, la matriz A y el vector B. Entonces, acá lo que quiero hacer es minimizar A por X menos B. ¿Sí? X va a ser la función que quiero minimizar. Puedo poner acá. Lo voy a poner acá. Es esto que está acá, básicamente. Tengo la matriz A, es la que se llama A. El I es el que en el código se llama B. Y el W acá, que es lo que quiero encontrar, es donde quiero minimizar. Es mi juego de parámetros. Es lo que en el código se llama X, lo que se va a llamar X. Entonces yo quiero minimizar eso. Quiero encontrar el X que minimiza eso. Como les decía, yo sé calcular la solución exacta, y es esta que está acá, la escribí acá, básicamente A transpuesta por A, la inversa de eso, por A transpuesta B. ¿Ah? No importa demasiado, pero esto que está acá lo que hace es esa cuenta, ¿ah? Es la solución en forma cerrada. En este caso, porque elegí un caso que es mínimos cuadrados, sé calcular la solución en forma cerrada. Lo que está acá son básicamente definiciones. Por ejemplo, acá está la condición de parada, ¿sí? Que estuvimos conversando recién. Voy a parar cuando mi gradiente sea más chico que esto que está acá, que es 0,01. Este es el punto del que voy a arrancar, el 0,0, porque sí. La cantidad máxima de iteraciones. Y después estas dos cosas son simplemente para mostrarles unas gráficas ahora, no las necesito. ¿Y qué dice el código? Dice, bueno, mientras el gradiente sea más grande de lo que estás dispuesto a aceptar, mientras no se cumpla la condición de parada, hace lo siguiente. Calcula el gradiente, ¿sí? La cuenta del gradiente la hice en una hoja y la metí acá, que es 2 veces A transpuesto por A por X, no importa, ¿tá? Pero esa es la cuenta del gradiente, la hice en una hoja y la puse acá. Elegí el paso, en este caso fíjense que estoy eligiendo un paso que no depende de la iteración. Es un paso que vale siempre lo mismo, vale 1 dividido esto que está acá, ¿va? Que es algo que depende de la matriz A. Es un paso fijo, vale siempre lo mismo. O sea, en el dibujo de hoy, en este dibujo donde estamos haciendo el zigzagueo, perdón, me fui mucho para atrás. En este dibujo de acá, el valor por el que voy a multiplicar el gradiente es siempre el mismo. ¿Ah? Después el gradiente puede ser más chico, ojo, ¿no? Quizás cometí un error al relacionar tan directamente la longitud esta con el alfa. La longitud esta tiene dos cosas metidas ahí dentro. Tiene el alfa y el gradiente. El gradiente ya de por sí tiene una magnitud, que cuanto más cerca del origen del óptimo estemos, más chico va a ser, por lo que hablábamos recién, que en el óptimo el gradiente vale 0, y cerquita vale chiquito. ¿Sí? El alfa es por lo que estoy multiplicando el paso ese, ¿no? Lo que estoy diciendo acá es que voy a elegir, no voy a complicar, elijo bueno, no voy a complicar. Esto sale de algún lado, pero podríamos poner acá, en lugar de alfa esto, podríamos haber puesto, y ahora lo hacemos si quieren, ponemos 0,1, yo qué sé, probamos cosas. Y nos movemos. Acá es la actualización, el valor de X que tenía antes, el que inicialicé como 0,0, lo actualizo y me muevo alfa en la dirección de menos gradiente, que lo calculé ahí arriba. Le sumo 1 a la cantidad de iteraciones y simplemente lo que guardo acá es el punto. Acá voy a ir guardando los puntos para mostrárselos ahora, y el error, o sea, cuánto vale la función de costo en este punto. ¿Sí? Lo que puse acá como error relativo en realidad es la función de costo evaluada en el punto. ¿Sí? O sea, ¿cómo vengo? ¿Cuánto vale f en el punto x en el que estoy parado? ¿Sí? Eso. Fíjense que es exactamente, vamos a ponerlo acá si quieren, es exactamente esto. Donde dice elegir dirección, el repetir es este que está acá, el while. El elegir dirección es calcular, más que elegir, calcular es en este caso, el gradiente. Elegir el paso alfa es calcular el paso alfa, este que está acá, y después
actualizar, hacer xk más 1 igual a xk más no sé qué, es esto que está acá. Exactamente igual que como está escrito ahí. ¿Tá? Y el resto de las cosas es simplemente para mostrarles unas gráficas ahora, pero no las necesito. ¿No? Las gráficas están acá abajo, y, o sea, acá está el código que grafica, y les voy a mostrar ahora. Ahí está. Entonces, acá hay dos figuras, capaz que las maximizo. Lo que estamos viendo acá es la iteración, y lo que estamos viendo acá es justamente el valor de la f. ¿Sí? Entonces, el valor este que está acá, que es 1, ¿sí? Este 1 que está acá, es el error que tenía, el error, o sea, cuando digo el error, en este caso me estoy refiriendo a cuánto vale la función de costo. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función de costo en el primer punto en el que estaba parado? ¿Sí? En el x0, que era 0, 0, ¿no? Porque elegí 0, 0. Ahora si quieren lo movemos. Ahí el costo vale 1. Me moví, calculé el gradiente, calculé un paso, me moví, y ahí la función de costo va disminuyendo. ¿Sí? Va disminuyendo como yo esperaba que estuviera disminuyendo, porque me estoy moviendo en una dirección, que es la dirección de menos gradiente, en la cual yo sé que si el paso alfa, es algo que hay que tener cuidado, que si el paso alfa no es demasiado grande, porque también yo me puedo ir, ¿no? Perdón que vuelva a esto acá, pero acá, en este dibujo, imagínense que el alfa este que elegí acá fuera tan grande que cuando yo me muevo en la dirección de menos gradiente, me voy hasta este punto de acá, ¿sí? Donde dejé ahora el puntero este de acá. Y bueno, ahí no me sirve eso, porque ahí estoy en una curva de nivel que es mayor a donde estaba antes. ¿Se ve eso? Me muevo en una dirección que es una dirección que me sirve, porque estoy moviéndome en una dirección en la cual voy disminuyendo la función de costo, pero si no tengo cuidado me puedo pasar. No es lo que pasó en el ejemplo este, porque efectivamente la función de costo va disminuyendo. ¿Sí? Y vieron cómo se va achatando. Entonces, y ahora volviendo un poco a la pregunta de cómo sé hasta cuándo seguir, y bueno, esto da una idea, ¿no? O sea, si vos graficás y graficaste y te quedó acá la gráfica, ¿no? Imagine que la gráfica quedó cortada acá, y bueno, le podría haber dado un poco más y seguramente la función de costo seguiría bajando. Lo mismo si estoy por acá. Ahora, donde la corté, acá, y me parece que no puedo hacer mucho mejor que esto. ¿Sí? O capaz que puedo hacer un poquito mejor, pero está bastante bien. ¿Sí? Creo que estoy conforme con mi optimización acá. ¿Sí? Y en este otro dibujo lo que tenemos es, bueno, es un dibujo parecido a el dibujo este que está acá, donde están las curvas de nivel, que son estas que están acá, en color está, es como si hubiéramos achatado la gráfica de hoy. Vieron que yo dije que lo que estamos haciendo era achatarla al piso, pero le dejamos conservar los colores. ¿Ah? Entonces, azul es una función de costo más chica, rojo es una función de costo más grande, las curvas de nivel reflejan eso también, y esta es la iteración. Arranqué de acá, bueno, en realidad arranqué de otro punto, pero este es el X0 no lo está mostrando el X1, X2, X3, y vieron que se mueve en la dirección del menos gradiente y enseguida enfila para el medio. Y converge a el mínimo, que yo lo corroboré, si quieren después les puedo pasar el código, para corroborar que coincide con el mínimo que calculamos a mano. Y ahí, ahora no me dejen irme sin hacer un comentario sobre esta gráfica de acá. ¿Ah? No dije cómo la construí y vale la pena comentar algo sobre esto. ¿Se entiende el dibujo? ¿Sí? ¿Ilustra un poco? Sí. Bárbaro. Cambiemos un parámetro. ¿Sí? Cerremos esto. Cerramos acá. Y el alfa en lugar de un 1 acá, voy a ponerle un 2. ¿Ah? Y lo voy a correr de vuelta. Miren lo que pasa. ¿Vieron ahí el zigzagueo? Acá, el gradiente, decíamos, es perpendicular a la curva de nivel, ¿sí? O sea, si se fijan, localmente la curva esta verde acá y la línea roja que está acá son perpendiculares, la dirección del gradiente va hacia afuera, hacia lo rojo, hacia donde crece la función, menos gradiente va hacia acá, pero yo me pasé en el alfa y le puse un alfa que era demasiado grande,
quizás no tan grande, porque en definitiva terminó convergiendo, pero me costó este zigzagueo. Esas son cosas con las que uno puede ir jugando. Bueno, el costo baja un poco más lentamente, me llevó un poco más de iteraciones en llegar al mismo lugar, pero bueno. Pueden jugar con esto, pueden ponerle un paso en lugar de 1, no sé, vamos a ponerle 1,6, y ahí vamos a tener un zigzagueo, pero va a ser menos marcado, ¿sí? Como que zigzaguea un poco y enseguida se estabiliza. O bueno, podemos jugar un poco y podemos poner, yo qué sé, 0,01. No sé cuánto va a dar esto, pero probemos. ¿Sí? Bueno. No estuvo bien esto. Ah, bueno, sí, estuvo bien, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Acá estamos terminando la función de costo. Y bueno, lo que pasa es que se está yendo, no está convergiendo al óptimo, sino que le puse un paso demasiado grande y el error se va a, no sé, 1 por 10 a la 153. O sea, claramente este error crece muy, muy rápido. Y este paso, se me fue la mano con el paso. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, yo ya sé cuál es el paso que tengo que usar, pero estoy jugando a que no lo sé. Bueno, le pongo un paso más chico, le agrego un 0 y pruebo. Y pruebo y todavía no. Todavía es un paso que es demasiado grande. Y bueno, le agrego, yo qué sé, le agrego 2 ceros y pruebo. Hay maneras de hacer esto de forma mucho más razonable. Y ahora sí. ¿Sí? Ahora tengo un comportamiento parecido con el que había arrancado. ¿Sí? Fíjense que me llevó más iteraciones, ¿sí? O sea, como que hay más puntitos, porque bueno, puse un paso más chico del óptimo, del que me hace llevar menos pasos, pero bueno, funciona perfecto y me lleva al óptimo en unas pocas iteraciones. ¿Bien? Bueno, yo después si quieren les paso este código para que jueguen. No voy a volver a cambiar porque ya queda muy poquitito. Estábamos acá, ¿no? Sí. Entonces, para ir terminando, hablamos de funciones diferenciables. ¿Qué pasa cuando las funciones no son diferenciables? Bueno, se puede extender. Todas estas cosas que vimos se pueden extender. Simplemente para que tengan como un ruido de otras cosas que hay. ¿No? Hay métodos de optimización para funciones no diferenciables y en lugar del gradiente aparece el subgradiente. Hay métodos modernos que se llaman más o menos, que se llaman los proximal methods, que funcionan muy bien y son muy interesantes. Hay métodos que se llaman métodos acelerados, que el apellido clave ahí es Nesterov, que básicamente como que guardan un poco de memoria, tienen un poco de inercia, o sea, no se olvidan del paso anterior, no se olvidan de dónde venían, no se olvidan del cálculo del gradiente anterior. Entonces eso claramente disminuye el zigzagueo, por ejemplo, y se prueba teóricamente que converge más rápido que los métodos sin esa aceleración. Métodos estocásticos. ¿Qué pasa cuando no puedes calcular el gradiente porque tenés 1.000.000 de datos? Y cada cálculo del gradiente te implica 1.000.000 de multiplicaciones y sumas. Bueno, ahí lo que se puede hacer que es lo que se hace en redes neuronales, por ejemplo, es usar cálculos estocásticos del gradiente. O sea, en lugar de usar todos los datos de entrenamiento, los vas separando y los vas usando de a poco. En lugar de usar el 1.000.000 de datos de entrenamiento, usás algunos al principio y los vas alternando. ¿Sí? Y calculás lo que sería una aproximación del gradiente con esos 1.000 o 100.000 datos y vas variando ese conjunto y bueno, también hay teoría que te dice que estos métodos, con esos cálculos estocásticos del gradiente, convergen a cosas razonables. Hay otros nombres que aparecen por ahí, minimización alternada, cuando uno tiene funciones que no son convexas, y por lo tanto uno tiene que tener cuidado, y uno tiene dos parámetros, bueno, se hace la optimización respecto a uno y a otro, y a uno y a otro, y así va variando. Uno puede hacer la optimización coordenada a coordenada, en lugar de meter todo junto, o sea, hago una optimización en la primera coordenada, o sea, en el primero de todos los parámetros, y solamente en ese, y después hago lo mismo con el segundo, y después lo mismo con el tercero, y después vuelvo al primero, y después al segundo y al tercero, y así. Hay otras
variantes de optimizaciones con restricciones, donde las restricciones pueden ser que vivan en variedades, que son variedades que son, yo sé, una esfera o cosas así. Nada, se pueden hacer cosas súper interesantes con eso. Quiero como darles un panorama de un montón de cosas que existen, que no necesariamente van a usar. Me acordé que tenía que decirles algo sobre esto otro y que no les dije. Yo acá hice un poquitito de trampa, porque acá yo usé que yo sabía cuál era el mínimo posta, digamos, que lo calculé en forma cerrada, para calcular cuál es el error, o sea, cuán lejos estoy. Pero yo en general no voy a tener eso, porque si yo estoy buscando el mínimo, claramente no tengo el mínimo para poder calcular cuán lejos estoy del mínimo. Digo, cuán lejos estoy en valor funcional, en valor de costo, del valor mínimo de costo. Pero lo que sí puedo graficar es el costo en sí. Y la forma de la gráfica es parecida. O puedo graficar las variaciones de la función. O sea, cuánto gané en la última iteración. ¿Sí? O sea, estaba en x10, tengo x10, x11 y x12, digamos, ¿no? Los números de iteraciones. ¿Cuánto gané de x10 a x11? Eso es la diferencia entre f de x11 y f de x10. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el costo? ¿Cuánto gané en costo de la iteración 10 a la 11? ¿Y cuánto gané en costo de la 11 a la 12? Y eso lo voy graficando. Y cuando veo que ya estoy ganando poco, o sea, la gráfica se parece mucho a esto, ¿sí? Las primeras iteraciones son muy buenas en el sentido que ganas mucho, o sea, disminuís mucho el costo, y después cada vez es menos. Y cuando se va aplanando, decís, bueno, listo, ya está. Por más que siga iterando, ya no voy a ganar mucho más, ¿sí? Porque lo que estoy ganando en cada iteración ya es muy poco. ¿Sí? Bien, me había olvidado de comentar eso. Y una cosa que quiero decir, que no lo puse, que me di cuenta tarde que no lo había incluido en las diapositivas, es que hay un montón de todas estas cosas que ya están implementadas y que ustedes en general van a usar cosas implementadas. Hay paquetes para Python de optimización que ya tienen un montón de cosas hechas, para MATLAB, para Julia, para R también. No sé, nunca lo usé en R, nunca hice, pero sé que también hay. Hay paquetes de optimización que ya tienen todo esto ya implementado y que uno básicamente tiene que ir y jugar un poco con los parámetros. Pero hay que saber qué es lo que hace cada parámetro para saber cómo jugar con los parámetros. Hay que saber que el paso ese alfa, que si pones un paso, que si te está, si la función de costo o la función esa que graficamos recién está divergiendo, capaz que es porque el paso es muy grande y voy a achicar el paso. ¿Sí? Esas cosas hay que saberlas para saber cómo hay que tocarlas para corregirlas. Después le paso algunas referencias sobre algunas cosas que ya están hechas, sobre estas librerías que ya tienen todo implementado. Y ya estamos prácticamente sobre la hora. Algunas referencias de optimización. Hay básicamente dos libros que son la Biblia de optimización, que son el Boyd y el Bartzekas. El Boyd es en realidad de optimización convexa, el Bartzekas es de optimización en general. Hay otro libro que está bueno, que es el de Wright, de Stephen Wright, que es este que está acá. Yo escribí unas notas muy generales para un mini curso que di en un coloquio de matemática, que están en este link que está acá. Así que acá hay bueno, esto está en video también, por ahí en algún lugar. Esto en realidad es como parecido a lo que hicimos recién, en el sentido que son solamente 3 sesiones y da un abanico de cosas, pero son mucho más variopintas que lo que hicimos ahora. Entonces hay como distintas referencias en inglés y en español y de distinta calidad y longitud, digamos. Estos son 3 libros en inglés que están muy buenos y que cubren un montón de cosas. Y estas son unas notas en español de calidad dudosa, pero bueno, creo que sí, eso es todo lo que tenía para contarles. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No voy a poner esto por si tienen alguna pregunta más sobre las diapositivas. Abrir el chat.
Si los métodos acelerados están relacionados con las cadenas de Markov. Creo que no, en general. No. O sea, cuando uno trabaja con cadenas de Markov, y sobre todo, por ejemplo, con cadenas escondidas de Markov, hay cosas ahí que hay que ir optimizando y hacer estimaciones de parámetros en este sentido, pero no están atadas las aceleraciones estas, la inercia, con el concepto de Markov en general, ¿sí? Hasta donde yo sé, por lo menos. Bueno. No, por favor. Perdonen que, bueno, usé las 2 horas, pero pensé que me iba a llevar un poquito menos. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, muy bueno, clarísimo siempre. Así que, Bueno. ni te sueñes que voy a ir a mirar esos libros. No, claro. Lo puse porque siempre hay alguno que dice, bueno, esto me interesó, voy a mirar un poquito más sobre esto. O bueno, para que tengan también dónde ir a buscar, si en algún momento se enfrentan con algún problema y dicen, che, ¿cómo era eso de los pesos? Estoy probando y no me funciona. Bueno, van al Bertsecas y Bertsecas se los cuenta. Espectacular. Las notas capaz que sí. Es por falta de tiempo, no de interés. Sí, por supuesto. Bueno, arriba, hasta el lunes entonces. Bueno, el lunes sigue Guille entonces, les va a contar algunas cosas de redes neuronales. Y bueno, nos estamos viendo entonces. Gracias. Saludos. Gracias a ustedes, chao. Gracias. Chao.